Hermanos, el problema más grande el día de hoy es que el hombre no se cree pecador. ¿Cómo ven? O sea, el hombre no se cree pecador. Y aún nosotros, los cristianos, no nos hemos dado cuenta cuán pecadores somos. Hermanos, delante de un Dios santo, tú y yo somos pecadores. Somos pecadores. Hace un rato mencionó el hermano, no nos debemos de confiar. Tú y yo, delante de Dios, somos pecadores, justificados por Cristo, sí. Ya fuimos justificados por Cristo, pero nuestra naturaleza, ¿hacia dónde se va a inclinar? Hacia el pecado. Por eso es que cada día, nos tenemos que alejar del pecado. Y hoy podemos recibir un milagro cuando creamos que nuestros pecados han sido perdonados. Hermanos, tú y yo ya no somos culpables de nada. Cristo nos hizo justos delante del Padre. ¿Por qué? Porque el pecado nos ata, el pecado nos paraliza, pero también el pecado nos impide crecer espiritualmente. Y hay una historia en Marcos capítulo 2, donde Jesús sana a un paralítico. Jesús llega a Capernaum. Después de algunos días se oyó que Jesús estaba en casa. Empezó a rumorarse que Jesús estaba en esa casa. E inmediatamente dice la Biblia que todos se juntaron y ya no cabía ni aún en la puerta. Pero ¿qué era lo que hacía Jesús? Jesús predicaba la palabra. Entonces 4 hombres llegaron hacia Jesús trayendo un paralítico, pero como todo estaba lleno y no había manera de entrar a ver a Jesús o llevarlo hacia Jesús, ¿qué creen lo que hicieron? Subieron por la pared, subieron al techo, abrieron el techo y por allí pudieron bajar a este hombre paralítico. Marcos 2, verso 5. Entonces, vamos a ver la historia. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ¿qué fue lo que le dijo? Hijo, tus pecados, ¿qué dice? Te son perdonados. Amén. ¿Te das cuenta del milagro que recibió este hombre cuando sus pecados fueron perdonados? Entonces, hoy tú y yo podemos recibir un milagro cuando reconozcamos que tú y yo somos pecadores delante de Dios. Verso 6. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? ¿Qué decían ellos? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Verso 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, ¿para qué? Para perdonar pecados. Amén, hermanos, a eso vino Jesús. Jesús vino a que tú y yo fuéramos perdonados de nuestros pecados. Verso 11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén, hermanos, Jesús sana al paralítico al ver la fe de ¿quiénes? De estos hombres. O sea, Jesús pudo ver la fe de los hombres al querer que su amigo fuera sanado. Quizá el paralítico no pensaba en ser sano, pero tampoco quizá el paralítico esperaba que Jesús le perdonara sus pecados. Amén, hermanos. O sea, tú y yo podemos recibir un milagro hoy de parte de Dios si nosotros estamos realmente convencidos que hemos cometido pecado. Te lo he dicho, cada día, cada instante, cada momento estamos expuestos a pecar. Repetidas veces lo decimos, con la mente, con los ojos, con la boca, con el corazón. De muchas formas podemos pecar. Hermanos, es por eso que Jesús hoy nos quiere sanar. Amén. ¿Estás enojado con la vida? ¿Estás triste con la vida? ¿Estás depresivo con la vida? A ciertas personas tú no las puedes ni ver. Apenas los ves y sales corriendo. Hermanos,
Hoy quiere Jesús sanarte de esa atadura que hay en tu vida. Hermanos, no puede ser posible que digamos que creemos en Cristo, que oramos al Señor y seguir atados al pecado. No se puede. Nosotros tenemos que gozar de esa libertad que fue concedida por medio de Jesucristo. Cristo vino a que tú y yo fuéramos libres del pecado. Los que hemos creído ya no somos más esclavos. Amén. Ahora somos libres. Somos sanos, hemos recibido un milagro. Hermanos, ya no más. No debemos vivir de un pasado que nos tenga atados o un dedo acusador que nos esté señalando en cada momento o esos pensamientos negativos que todavía te siguen atormentando. ¿Tienes alguno todavía? Para eso, hermanos, para eso es esta enseñanza, creyendo que somos libres por medio de Jesucristo. Y para algunos de los que estamos aquí, quizá la vida no ha sido fácil, no ha sido sencilla. Para algunos de los que están aquí ha sido una vida de sufrimientos y de lágrimas, una vida de tropiezos y de soledad. Y siempre recordando las cosas del pasado, lo que hicimos mal. Ya no te culpes. Ya no te culpes por las cosas del pasado. Ya no sigas viviendo atado o atada a las cosas del pasado. Jesús ya te perdonó. Hermanos, la venida del Salvador junto con su muerte en esa preciosa cruz nos ha dado la libertad y es para estar llenos de gozo y es para estar llenos de alegría. Amén. Eso es lo que ese sentir es lo que debe de haber en nuestro corazón. La carta a los Corintios dice, y lo vi del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿A quién escogió Dios? ¿A quién escogió el Señor? Al lo vil y al menospreciado. Hermano, Jesús te escogió. Jesús me escogió. Fuimos escogidos por Dios, por eso estamos aquí. Por eso estamos en este lugar. Porque fuimos escogidos por Dios para caminar en libertad. Dios ha llamado al débil y ha llamado al ignorante, al que todo despreciaban, al que no le veía un futuro, al que estaba perdido, aquel que no tenía esperanza, aquel que no daban un quinto por él. Amén, hermanos. Por eso nosotros no nos debemos de sentir de ninguna manera como rechazados. Y quizá la palabra no te ofenda. No nos debemos de sentir como apestados. Nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo fue a la cruz y murió por mis pecados. Estamos aprendiendo a través de fundamentos en la iglesia que Cristo fue a la cruz y murió por mis pecados. Cristo me hizo libre. Y puede ser que tú que estás conociendo de Jesús, porque hay algunos aquí que tienen poco tiempo de conocer de Jesús, estén viviendo contracorriente, enfrentándose a muchos problemas, a muchas circunstancias negativas, enfrentándose a personas que los quieren ver hundidos, pero también los quieren ver en la miseria. Hermanos, Jesús está a tu lado dándote fuerzas para que continúes adelante, pero también para que no te desanimes. ¿Amén? Sigamos adelante. Jesús, quizá tú no tienes materialmente o físicamente todo lo que tú quisieras, pero tienes lo mejor, tienes a Jesucristo y Jesús te ha hecho libre. Miren, hay un mal dicho que dice, árbol que nace torcido, que dice, jamás su rama endereza. Esa es sabiduría de los hombres. Porque la Biblia dice, para todos los que están en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron. ¿Qué dice la palabra? He aquí todas son hechas nuevas. Entonces tú y yo estamos en Cristo. Las cosas ya son hechas nuevas, las cosas viejas ya pasaron. Pregunta, ¿por qué atarte al pasado? ¿Necesitas vivir de tu pasado o necesitas sacarle provecho a tu presente? ¿Qué necesitas?
Pues vivir el presente, obvio, ¿no? Hermanos, tenemos que aprender a caminar por medio de Jesucristo. Para que todo sea nuevo debemos de permanecer en la palabra de Dios. Para que todo sea nuevo tenemos que estar junto a la palabra. Jesús lo dijo en Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, dice Jesús, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces tú y yo tenemos que estar junto a la vid, junto a Cristo. ¿Para qué? Para llevar fruto. Hermanos, somos libres en Cristo Jesús. No te ates al sistema. Hermanos, no te ates a la ignorancia de los hombres. Permanece en Cristo para que puedas llevar fruto. Hay gente atada al sistema. Hay gente que sigue siendo esclava del sistema. No estoy a gusto aquí, pero me tengo que aguantar. No, hermanos. ¿Recuerdan cuando hace tiempo teníamos un yugo aquí en el cuello que no nos dejaba respirar? ¿Qué fue lo que hicimos? Adiós. No nos importó, hermanos. Nosotros fuimos llamados a creer en Cristo, fuimos llamados a llevar fruto, fuimos llamados a predicar el Evangelio. ¿Para qué? Para llevar fruto, no para continuar siendo esclavos. Dejen que pase Pepe, ¿eh? Es que luego de veras que luego me distraen. Muy bien. Entonces, hermano, nosotros no podemos continuar siendo esclavos al pecado. Ya somos libres. Somos libres en Jesús. Así que vayamos a Juan 8:31, por favor. Amén. Hermanos, ¿realmente quieres ser libre? Amén, ¿no? ¿Ya quieres quitarte ese yugo de la esclavitud? ¿Quieres ser libre, llevar una vida plena, completa, ahora en Cristo Jesús? Claro que todos deseamos tener una vida así. ¿Todavía sientes coraje o resentimiento por algo, por alguien? Hermanos, hoy es el día que Cristo quiere romper todo yugo y que puedas caminar con esa libertad que Cristo nos ha concedido en su muerte en esa cruz. Amén. Miren, uno de los peores errores y pecados que hemos cometido es depender de nosotros mismos, que estamos bien con Dios, que fui llamado, que he hecho bien las cosas, por lo tanto ahora ya no tengo de qué arrepentirme. Hermano, todos los días debemos de hacer conciencia si realmente estamos caminando en Jesús. Juan 8:31, ¿ya lo tienes? Muy bien. Vamos a ver cómo es permanecer en Jesús. Y nosotros mismos meditemos si realmente estamos caminando con Jesús. Porque pudiera ser que estamos creyendo que caminamos en Jesús, pero seguimos esclavos del pecado. Amén. Muy bien. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué dijo Jesús? Seréis verdaderamente sus discípulos. O sea, lo que está enseñando Jesús, que para que nosotros seamos sus discípulos, ¿qué tenemos que hacer? Lo acabamos de leer. Permanecer ¿en qué? En la palabra. Entonces, habla de ser su discípulo y habla de permanecer en la palabra. Verso 32, y dice: y conoceréis la verdad, ¿y qué más? Y la verdad te hará libre. Amén, hermanos. Entonces, yo quiero ser un verdadero discípulo. Entonces debo de permanecer en la palabra de Jesús. Permanecer en la palabra y ser su discípulo, eso me llevará a conocer la verdad. ¿Y qué más? Y la verdad me hará libre. 33. Le respondieron los judíos: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Miren, hace mucho tiempo yo pensaba lo mismo.
¿Y saben qué pensaba yo? Yo no necesito ir a la iglesia. Yo me porto bien, no le hago daño a nadie, no me meto con nadie. ¿A qué voy? Podemos estar en esa situación. Verso 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Es esclavo del pecado. Entonces, una pregunta. Esta semana, ¿sí o no pecamos? Digan que sí, hermanos. Yo también esta semana pequé. Entonces, cuando nosotros pecamos, ¿qué nos volvemos? Esclavos del pecado. ¿Se dan cuenta? Hermanos, yo sé que hay cosas en ti, en mí, que no las podemos dejar de un momento a otro porque nos cuesta trabajo, porque la carne está inclinada al pecado, pero sí podemos retirarnos poco a poco de aquello que te impide a caminar en comunión con Cristo. Verso 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente, ¿qué dice? Libres. Hermanos, Jesús vino a que tú y yo fuéramos libres del pecado. Ya no va a depender de Jesús, o no depende de Jesús. ¿Ahora de quién depende? Depende de nosotros. Estas palabras fueron dichas para aquellos que comenzaban a creer, para que continuaran creyendo en Jesús. Pero también es, hermano, para que tú y yo sigamos creyendo en Jesús. Y este discurso fue para los que creen y para los que no creen. Pero los que estaban ahí sabían que era cierto lo que Jesús decía. Pero algunos no estaban muy convencidos de seguir a Jesús. Y puede pasar eso, puede estar pasando en nuestra vida. Venimos a la iglesia, cantamos, adoramos, levantamos nuestras manos, pero pudiera ser que no estamos muy bien convencidos de seguir a Jesús. Porque muchas veces seguimos a Jesús a como yo pienso, a como yo creo, a veces seguimos a Jesús como a mí me conviene, no como Jesús me dice, sino es como yo quiero. Cuando nosotros no seguimos de la manera en que la palabra de Dios nos enseña de cómo seguir a Jesús, estamos dejando de permanecer en la palabra y realmente no somos sus discípulos. Miren, hermanos, el compromiso no es con la iglesia ni con el pastor, el compromiso es con Jesús. ¿Queremos ser verdaderamente libres? Amén. Creamos en Jesús. Te repito, tú no te sientas culpable de lo que hiciste en el pasado. Cristo ya te perdonó. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús al paralítico? Hijo, tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu lecho y vete. Ya no había más ataduras en el paralítico. Ya había sido sano. Y Jesús ya le había perdonado sus pecados. Amén, hermanos. ¿Por qué te sigues atormentando con las cosas del pasado? ¿Por qué te sigues culpando lo que dejaste o hiciste en el pasado? Hermanos, ya no te sientas culpable. El diablo te ha hecho creer que tú eres culpable, pero Jesús quiere hacerte verdaderamente libre. Si ya no queremos ser esclavos del pecado, debemos de creer en Él, permanecer en la palabra, ser verdaderos creyentes. Y todo esto nos ayudará a conocer la verdad. Ya no habrá más un velo en nuestros ojos, sino que seremos verdaderamente libres. Amén. Miren, Jesús lo dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si queremos ser discípulos de Jesús, debemos de permanecer en su palabra, no hay otra forma. Hermanos, ser discípulo de Jesús, del Verbo hecho carne, es permanecer en Él, vivir en Él, morar en Él, formar parte de su familia, pero sobre todo vivir la palabra en nosotros.
Permanecer en su palabra es ser realmente sus discípulos. Y quizá nos hagamos una pregunta, ¿pero qué significa permanecer en su palabra? Primeramente, darle la bienvenida, estar en casa con ella, vivir con ella de manera continua, que se vuelva parte de nuestra vida. Hermanos, que la palabra de Dios siga haciendo efecto en nosotros, pero también es crecer en bondad y crecer en santidad. No hay nada en este mundo que se pueda comparar con la libertad que Jesús ofrece. Miren, si nosotros seguimos cometiendo nuestro pecado favorito, esto es un indicativo de que seguimos siendo esclavos del pecado. El dinero no puede comprar la libertad que ofrece Jesús, tampoco pertenecer a algún estatus social. Ninguna obra puede ganar esa libertad, mucho menos hacer obras de beneficencia. Te repito, si continuamos pecando, seguiremos siendo esclavos. Y desde aquí puedo ver cuántos esclavos hay del pecado. Amén. No es ninguna condenación, simplemente que nosotros hagamos conciencia que delante de un Padre, delante de Dios 3 veces santo, tú y yo seguiremos pecando. Porque estamos inclinados, hermano. Estamos inclinados. Ahora, no todos los cristianos pueden experimentar esta libertad. La manera en que la podemos encontrar solo es permaneciendo en la palabra de Dios y siendo sus discípulos de Jesús. Hermanos, Dios siempre se ha compadecido de nosotros. Pero también tú debes de saber que Dios te perdona toda maldad, que tenemos un Dios grande y un Dios todopoderoso. Vayamos a Miqueas 7:18. Espero no te confundas. O sea, ¿cómo que Jesús ya me justificó, pero usted me está diciendo que sigo siendo pecador? Hermanos, es para que nosotros veamos cuál es nuestra condición delante de Dios. Amén. Miren, si todavía estás atado a algún pecado, es mejor que lo confieses. Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Amén. O sea, ¿quién Dios como tú? Está diciendo Miqueas. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita, ¿qué dice? En misericordia. Verso 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar, ¿qué más dice? Todos nuestros pecados. Amén. Hermanos, ¿a dónde echará el Señor todos nuestros pecados? Al mar. Hasta el fondo del mar. A través de la historia se ha sabido que grandes embarcaciones con grandes tesoros se hundieron en el mar. Y ya hay teorías que hay lingotes de oro sepultados debajo del mar. Y saben una cosa, nadie los ha podido encontrar. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta que nuestros pecados, por medio de la muerte de Jesús, ¿a dónde se fueron? Está hablando de manera metafórica, ¿verdad? ¿A dónde se fueron? Al mar. ¿Para qué? Para que tú y yo ya no tengamos recuerdo de ellos. Para que no te acuerdes. Hermanos, tú ya no debes de seguir caminando atado al pasado. Jesús fue a la sepultura, resucitó en gloria dejando los pecados en esa tumba. Miqueas glorifica a Dios por ese perdón tan grande que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Miqueas pudo ver que el perdón de Dios es muy grande y ni siquiera se puede comparar en el perdón que hay entre nosotros los hombres. Las palabras de expresión de Miqueas fue: ¿qué Dios como tú? Hermanos, no hay otro Dios
que pueda perdonar nuestros pecados. Y Miqueas significa ¿quién es como Jehová? Que se deleite en misericordia. Ahora, es algo que a veces el ser humano no lo puede entender. ¿Por qué Dios tiene grande misericordia y perdón hacia nosotros, aun conociendo nuestra condición? ¿Por qué lo hace Dios? ¿Por qué? Porque la razón está en Dios y no en nosotros. Es simplemente porque Él se deleita en misericordia. Así es, hermanos. O sea, Dios se deleita en extender la misericordia sobre nuestras vidas. Pero entonces, ¿por qué algunos hombres se pierden? Debido a que Dios no se deleita en la misericordia para avergonzar su justicia. Hermanos, Dios abre su mano de misericordia para todos aquellos que decidan creer en Él. Amén. Entonces, ¿tú has creído en Jesús? Entonces el Señor extiende su mano de misericordia para que puedas estar junto a Él. Pero aquellos que no quieren recibir su misericordia se pueden culpar ellos mismos. En el viejo pacto el sacrificio del cordero solo cubría por encima el pecado. Ahora en el nuevo pacto que ofrece Jesús podemos ver una verdadera limpieza del pecado. Hermanos, Jesús nos hizo libres y ahora tú y yo somos diferentes delante del Padre. Acompáñame por favor a Hebreos capítulo 8, verso 12. Hermanos, estamos entendiendo que el Señor ya no se acuerda más de nuestros pecados. Amén, hermanos. Entonces, no te sientas culpable. Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias. ¿Qué dice el escritor de Hebreos? Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿De quién estaba hablando aquí? De Jesús. Entonces, hermano, Jesucristo fue a la cruz para que nosotros nunca más nos acordemos de nuestros pecados y de nuestras iniquidades. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto el primero, el cual ha caducado. En el nuevo pacto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Presentarnos humildemente delante de la presencia de Dios. Hermanos, tú y yo no tenemos que hacer nada extraordinario, no tenemos que hacer obras para ganarnos el favor de Dios. No tenemos que hacer nada para poder impresionar a Dios. Hermanos, porque Cristo todo lo hizo ya en la cruz. No debemos de confiar en nosotros mismos, solamente debemos humillarnos delante de Él. Amén, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Humillarnos delante de Él, humillarnos delante de Jesús. En nosotros no está el menospreciar a otros que están pecando. Es muy común que siempre nuestro dedo esté apuntando a aquel que es pecador. Es muy común, hermanos. Es muy común hacer juicios sobre otros, es muy común condenar a otros, es muy común señalar a otros, es muy común hablar de otros, pero no nos vemos a nosotros mismos. ¿Cómo ven? ¿Ya estamos pecando? Lucas 18:9, por favor. Hermanos, cuando veamos a una persona que está pecando, ya no lo condenes, ya no lo señales, ya no lo critiques, ya no lo juzgues. Porque cuando nosotros hacemos eso, hermanos, pareciera que somos mejores que este tipo de personas. Ya no lo hagamos, de verdad, ya no lo hagas. Lucas 18:9, ¿ya lo tienes? Muy bien, vamos a leer una parábola que Jesús enseña y tiene mucho sentido para que nosotros seamos sinceros cuando oremos delante del Señor y que el Señor pueda perdonar nuestros pecados. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, también dijo esta parábola. Verso 10. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar,
Uno era, ¿qué dice? Era fariseo y el otro era publicano. La palabra fariseo significa separado y fue un apodo que le pusieron sus enemigos, ya que los fariseos vivían apartados de los impuros, es decir, del pueblo de la tierra. En otras palabras, los fariseos se sentían la última Coca-Cola en el desierto. ¿Sí? Y así hay muchos. Hay mucha gente que se siente la última Coca-Cola en el desierto. Sienten que son los únicos y no dejan crecer a otros. Se sienten tan importantes y se sienten tan valiosos que ellos piensan que sin ellos la gente no va a hacer nada. Así eran los fariseos. Los fariseos pensaban que ellos eran justos. Y en el tiempo de Jesucristo la mayoría de los fariseos eran muy religiosos porque confiaban en sí mismos como justos. Pero el publicano, de acuerdo a la historia que va a hablar Jesús o a la parábola que vamos a aprender, es un cobrador de impuestos y derechos aduaneros. Y los publicanos eran muy odiados porque abusaban de la gente por medio de los impuestos. O sea, por un lado, el fariseo, que se sentía santo, ¿verdad? Se sentía justo. Y por otro lado, el publicano, que también todo el pueblo los odiaba. Verso 11. El fariseo puesto en pie. Vamos a ver este hombre, ¿verdad? Que se sentía, ahora sí que se sentía justo delante de él. Y confiaba en él mismo. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Se dan cuenta? Ladrones, injustos, adúlteros, ¿y qué más dijo? Y ni aún como este publicano. El verso 12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, no como carne los viernes de Cuaresma. Verso 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, ¿qué decía el publicano? Dios, sé propicio a mi pecador. Verso 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, ¿cómo va a ser? Humillado. Y el que se humilla, ¿qué va a pasar con él? Será enaltecido. ¿Te das cuenta, hermanos? ¿Te das cuenta que podemos tomar el papel de un fariseo? ¿Sí? Hermanos, ¿quién es el que juzga? Dios. ¿Por qué? Porque con la misma vara que nosotros juzguemos, que dice la palabra del Señor, con esa misma nos volverán a medir. Así que mejor guarda tu corazón, guarda tu boquita, guarda tus pensamientos. No caigamos en el sistema de este mundo si verdaderamente queremos ser libres. No seamos como el fariseo que oraba consigo mismo. Seamos como el publicano que llegó ante Dios arrepentido. Algunos recuerdan hace casi 13 años que llegamos a este lugar, el primer domingo. ¿Recuerdan ustedes que llevamos a cabo la Cena del Señor? Muy pronto vamos a continuar con la Cena del Señor. Y para aquellos que no estuvieron hace ese tiempo, cuando llegamos a este lugar, llegamos haciendo la Cena del Señor. Tomar la Cena del Señor, hicimos un acto de conciencia de que éramos pecadores delante de Dios. Le pedimos perdón a Dios, ¿verdad? Sabiendo que Cristo nos justificó, nos humillamos delante del Señor. Señor, queremos continuar contigo, queremos que tú continúes con nosotros, y hoy nos presentamos delante de ti, Señor, tomando la cena dignamente. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que confesar nuestros pecados.
La semana pasada que se lavó el salón de al lado, una hermana de la iglesia me comentó, dice, pastor, mire, después de que todo aquello se veía que ya estaba todo perdido, hermanos, cuando tú y yo nos humillamos delante del Señor, el Señor restituye. Amén, hermanos. Miren, si nosotros hubiésemos continuado estando en aquel lugar, seguramente ni congregados estuviéramos, pero está muy chiquito. Pero Dios tenía algo preparado para nosotros y muchas veces duele porque no sabemos qué va a pasar. Pero si nosotros nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios, Dios va a extender el amor, la gracia y la misericordia sobre cada uno de nosotros. Te pregunto, ¿quieres ser bendecido de parte de Dios? ¿Quieres que Dios te restituya lo que tú ya perdiste? Hermanos, humillémonos delante del Señor. Creamos que ya somos libres en Jesús. En esta parábola los dos hombres estaban orando y cada uno no se presentó con la misma actitud delante de Dios. El fariseo subió al templo a orar, pero no oró, habló consigo mismo. El fariseo no oró con Dios. Oraba consigo mismo y en su breve oración se refirió a sí mismo en 5 ocasiones. ¿Qué dijo el fariseo? No soy como esos ladrones, no soy injusto, no soy adúltero, ayuno 2 veces a la semana y doy mis diezmos. Así se presentó. Hermanos, podemos imaginar al fariseo orando con palabras elocuentes y fluidas en un estilo espiritual que cualquiera que lo escuchara orar, ¿qué pensaría? ¡Qué hombre tan espiritual! Así conocemos, hermanos, en este tiempo que te llevamos de conocer de Cristo, hemos conocido personas que la espiritualidad solamente es aparente, pero siguen esclavos al pecado. En contraste, podemos imaginar al publicano orando avergonzado, con frases cortadas y con miedo. Pero ¿saben una cosa? Su oración agradó al Padre. ¿Qué fue lo que dijo el publicano? Dios, ten misericordia por mis pecados, porque soy un pecador. Nosotros, cuando nos presentemos a orar todos los días al Señor, es presentarnos con esa actitud de vergüenza delante de Dios. Señor, soy un pecador. Nos tenemos que ver a nosotros mismos y tenemos que vernos cómo nos presentamos delante de Dios. Hermanos, la verdadera humildad es ver las cosas como son. El fariseo se veía a sí mismo como algo grandioso cuando no lo era, y el publicano se veía a sí mismo como un pecador con necesidad de la misericordia de Dios, que es realmente lo que él era. Tú y yo, hermanos, necesitamos de esa misericordia de Dios. El publicano reconocía su pecado, él confesó su pecado. Te pregunto, ¿quieres caminar en libertad? ¿Amén? ¿Sí, no? O sea, te repito, ¿quieres caminar en libertad? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Aquí lo vamos a leer. ¿Qué debo de hacer para caminar en libertad delante de Dios? ¿Qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y cómo termina? Y limpiarnos de toda maldad. Entonces, para ser limpios de toda maldad que haya arraigado en nuestro corazón, ¿qué tenemos que hacer? Confesar el pecado. Hermanos, ¿te costará trabajo hacerlo? Sí, te cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque seguimos esclavos al pecado. Hermanos, es algo que es por nuestro bien. Confesar nuestro pecado a Dios. El pecado tratará de controlar nuestra vida, hacernos sentir culpables. ¿Y saben para qué? Para no poder tener una buena relación con Dios. Podemos ser totalmente limpios de toda maldad si confesamos nuestro pecado. ¿Y saben ustedes qué significa confesar? Significa decir lo mismo que, miren, cuando confesamos nuestro pecado, estamos dispuestos a decir y creer lo mismo que Dios dice sobre nuestro pecado.
cuando confesamos nuestro pecado, Dios ya sabe cuál es. Amén. Hermanos, Dios ya sabe cuál es tu pecado. ¿Qué quiere Dios? Que se lo digas. O sea, esto es decirle a Dios, Dios, he pecado. Es decirle, Dios, este es mi pecado. ¿Por qué? Porque Él ya lo sabe. Él ya lo sabe, hermanos. O sea, confesar nuestro pecado a Dios no es como cuando te presentabas con el Padrecito, que nada más le decía los más leves, ¿sí? O los de menos importancia. Y los pecadotototes, eso no los confesabas. Acuérdate, no te hagas. ¿Sí te acuerdas? No, mejor suavecito, porque si le confieso lo que hice esta semana, seguramente me va a poner más penitencia. No, hermanos, ya no estamos en esa religión. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Confesar nuestro pecado. Mira, díselo a Dios. Confiésalo, sé sincero con Dios, no te escondas, no le ocultes, Él ya lo sabe, ¿sí o no? ¿Alguna vez trataste de mentirle a tus papás de lo que hiciste? ¿Y qué te dijeron? ¿Qué te decía tu mamá o tu papá? Dime la verdad, ¿sí o no? ¿Y qué decíamos? Otra mentira. ¿Y qué decía la mamá o el papá? No, me estás mintiendo, dime la verdad. ¿Sí o no? Lo hiciste varias veces. Entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros? Que digamos la verdad. Miren, ya vimos la palabra de Jesús acerca del hombre religioso y el pecador, quienes oraba delante de Dios. El fariseo presumía de lo justo que era, mientras que el pecador solo decía, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Quién regresó justificado a su casa? El publicano. Pregunta, ¿quieres ser justificado delante de Dios? Confiesa tu pecado. Aquel que confesó su pecado era el que estaba de acuerdo con Dios sobre lo malo que era. Hermanos, confesar es un verbo en el tiempo presente. Significa que debemos de continuar confesando nuestro pecado y no solamente pensar que con una sola vez que lo haga, está bien. No, hermanos. No. Necesitamos confesar nuestro pecado, reconocer lo que hemos hecho delante de Dios, pidiendo su perdón y basado en lo que Jesús hizo en esa cruz. ¿Sí? Porque a veces pensamos, yo ya le confesé a Dios, y al fin y al cabo, si yo peco, puedo volver a pecar. Y al fin y al cabo, puedo volver a pecar, y al final le vuelvo a confesar. ¿Sí me están entendiendo? ¿Te ha pasado o nada más a mí? De decir, total, voy a pecar, al rato le pido perdón. No, hermanos, eso no es tener intimidad con Dios. Miren, nuestro pecado no necesariamente es perdonado porque lo confesemos. Si este fuera el caso, si el perdón del pecado pudiera llegar solo cuando hubiese confesión, entonces todos seríamos condenados, ya que sería imposible que pudiésemos confesar cada pecado que hemos cometido. Hermanos, ¿cuál es la solución? Alejarnos del pecado. Tú sabes. Yo sé, o sea, cuando estaba que el Señor me mostraba esta enseñanza, de verdad, hermanos, yo sabía cuál era el pecado que todavía me seguía atrayendo. Y me acordaba de ese pecado y ¿qué hacía? Yo retrocedía para atrás. Porque no solamente es confesarlo, sino alejarse del pecado. ¿Para qué? Para no poderlo practicar más. Debemos de confesar, recibir perdón y ser limpiados para que nuestra comunión con Dios continúe sin estorbo.
Hermanos, la confesión debe ser personal. Tú con Dios. Confiésale a Dios. No es decir, Señor, cometí un error, perdóname. No, hermanos. No es decir cometí un error, es confesar tu pecado. Confesión habla de lo que tú y yo hemos hecho. Y te puedo poner muchos ejemplos en el que tú y yo hemos pecado, pero hay uno muy común. ¿Cuántos de nosotros juzgamos, condenamos, criticamos y ofendemos a los demás? ¿Cuántos? ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle perdón a Dios. Decirle, Señor, perdóname por lo que le grité, por lo que le insulté, por lo que le dije, por lo grosero que fui. Señor, perdóname porque delante de esta persona me porté de lo peor. ¿Y qué decimos? Todavía, ¿verdad? Sí, medios fariseos. Ahora sí le dije hasta de lo que se iba a morir. ¿Sí o no? Llegamos con la persona, le insultamos, le gritamos, le ofendemos, nos enojamos cuando dice la palabra del Señor que no le demos lugar al diablo, airaos, pero no pequéis. ¿Y a quién le damos lugar? Cuando tomamos esa actitud de reclamo, de enojo, de ira, de gritería, de maledicencia, ¿a quién le damos lugar? ¿Al diablo? ¿Te das cuenta que hay muchos ejemplos? Hermano, si tú ya lo hiciste, ve y pídele perdón a esta persona. ¿Sí? Perdóname porque hablé mal de ti, perdóname porque te ofendí, perdóname porque te insulté, perdóname porque pensé mal de ti, perdóname por esto. Y vas a decir, ¿tanto así, pastor? Habla de confesar. Habla de confesar. Habla de decir, Señor, perdóname porque he tenido estos pensamientos, esto y esto y esto y esto. Hermanos, eso es confesar. Porque a veces nos hacemos de la vista gorda. A veces no pasa nada, sí pasa, sigue siendo esclavo. Así que hablemos con Dios con sinceridad y Él nos tratará con sinceridad. No tengamos pretensiones delante de Dios. Hermanos, desnudemos nuestra alma delante de Él. Dejámosle ver tal cual somos y entonces Él será fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, no nos confundamos creyendo que puedo pecar y al fin y al cabo Dios me perdona. Y si pequé, no pasó nada. Yo pequé y no pasó nada, no me cayó un rayo. Hermanos, la ira que merecíamos fue derramada sobre el pecado y Jesús lo hizo pecado. 2 Corintios 5:21. Amén, hermanos. 2 Corintios 5:21. ¿Ya lo tienes? ¿Me dices amén, por favor? ¿Qué dice? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. ¿Te das cuenta del único Dios verdadero al que nosotros podemos confiarle y decirle cuál fue nuestro pecado? Se lo tenemos que decir a Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Hermano, cada pecado lleva su propia medida de ira, entonces hay un sentido en el que cada pecado que cometemos aumentó la agonía de Jesús en esa cruz. No hay mejor evidencia de que una persona esté fuera de la comunión con Dios que cuando comete o piensa cometer pecado pensando, después pido perdón. Hermanos, cuando nos llega ese pensamiento, puedo hablar, puedo juzgar, puedo cometer pecado, a fin y al cabo Dios me perdona. Esto habla de que sigue siendo esclavo del pecado y esto sigue hablando de que no tiene intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tiene comunión con el pecado. Hermanos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Hermanos, ya no estamos más muertos al pecado, ahora tenemos que estar vivos para Dios. Romanos 6:11, por favor. Amén. Vivamos para Dios, vivamos agradándole al Señor, vivamos sirviéndole a Dios. Así es, hermano. ¿Quieres ver un milagro en tu vida? ¿Quieres ver la bendición de Dios? Aléjate del pecado, ahora vive para Cristo. Romanos 6:11 dice, así también nosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El verso 12, ¿qué nos dice? No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis, ¿qué dice? En sus concupiscencias. O sea que el cuerpo siempre va a estar inclinado a pecar. Hermanos, es claro lo que dice la palabra, que ya no reine más el pecado, que ya no tenga señorío sobre nosotros, sino que ahora vivamos para Cristo. Amén, hermanos. Debemos estar vivos para Cristo. Hermanos, tú y yo debemos de saber que Cristo fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Como lo dijimos en un principio, a muchos de nosotros la vida no fue fácil, no fue sencilla. En el pasado hubo muchas cosas que nos lastimaron y que nos hicieron mucho daño, y sí, pero ya no vivamos del pasado. Cristo en su muerte ya nos hizo libres. Por lo tanto, Cristo fue a la cruz a morir por pecadores, no por víctimas. La única víctima que hizo el sacrificio perfecto fue Jesús. Tú ya no eres víctima, deja de hacerte la víctima. Miren, mucha gente ha creído en ciertas prácticas que se ven inofensivas y todavía, a la fecha, hay algunos ignorantes que lo siguen practicando. Todavía. Y te dicen, te ven toda apachurrada y toda triste, toda depresiva. ¿Y sabes qué te dicen? Haz una lista de todo lo que te pasó. Agarra una hoja blanca y empieza a escribir toda tu vida pasada y todo. Después te dicen, ve y clávalo en esa cruz. Otros te dicen, en esta hoja blanca escribe todo lo que te ha pasado, de lo que te acuerdes, cuando fuiste niño, de adolescente, hasta la edad que tienes. Y eso lo hacen muchos, según para ser sanados. Eso es satánico. El único que te dio la sanidad fue Jesucristo, no el diablo. Después de que ya escribes la hoja llena de lágrimas y de tantas cosas, de todo tu pasado, ahí de todo lo que tú ya escribiste, haz la bolita, apriétala, reclámale a esa hoja, la pisoteas, la destruyes, ve por una vela blanca y la quemas con la vela blanca. Otros han dicho,
Escribe todas tus penas, todo lo que te pasó, si tu papá no te quiso, si tu mamá no te quiso, el daño que te hicieron, y ahí estamos. Yo lo hice, Era un ignorante, yo lo hice en una iglesia cristiana, yo lo hice. Ahí estoy, mi papá no me quiso, mi mamá no me quiso, y ahí estoy. Llorando ahí, unas lagrimotas ahí sobre la hoja. Previamente nos habían pedido un globo, ya la persona vio que estábamos ahí llorando, agarren su hojita, su globo de gas, amarren la hoja, salgan a la calle, suelten el globo y díganle adiós. ¿Y qué creen que estábamos como ignorantes? Adiós a esas penas que me causaron tanto daño. Y la pregunta, ¿y Jesucristo? ¿Dónde quedó el sacrificio del Cordero inmolado en la cruz? Hacemos a un lado a Jesús y nos dejamos llevar por aquello que nos causa dolor y lágrima, cuando al que fue a la cruz sufrió por nosotros y nos hizo libres del pecado. ¿Y sabes lo cual es lo peor todavía? De que lo hacen con niños. Cuando Jesús dijo, dejar que los niños, ¿qué dice? Se acerquen a mí. ¿Te das cuenta, hermanos, en qué podemos caer? ¿Sabes tú que quien practica eso sigue siendo esclavo del pecado? Porque no ha creído que Cristo ya lo hizo libre. Amén, hermanos. ¿Y sabes por qué te platico esto? Porque yo lo hice. No digo que me obligaron. A mi esposa, cuando yo le platiqué de esto que íbamos a hacer en esa reunión, dijo mi esposa, yo no creo en eso, yo no voy. Me dijo a mí, si quieres tú ve, pero yo no voy. Ya ahí voy con mi globito. En la calle. Y me dijeron, ¿a dónde vas con tu globo si ya pasaron los Reyes Magos? Ya saben. Sí, ¿verdad? Hay que hacer una cartita y que la cartita lleve otro más. O sea, ¿te das cuenta cuánta ignorancia? ¿Cuánta mentira le puedes decir a tus hijos? ¿Quién es el padre de la mentira? Díganlo, no les dé pena, el diablo. ¿Por qué le hablas de una mentira a tus hijos? Ahí vas comprándole el globito para que la carta se la lleven a los Reyes Magos. Hermanos, Cristo fue a la cruz para que tú y yo fuéramos libres y ya no más esclavos del pecado. Así que no nos hagamos las víctimas. Vamos a una historia. Lucas 15:11. Hermanos, nosotros pudiéndolo tener todo de parte del Padre, todavía podemos continuar siendo esclavos, haciéndonos las víctimas. Así que por favor, hermanos, mejor confesemos nuestro pecado delante de Dios. Díselo a Dios textualmente, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, este es mi pecado. Confiesa tu pecado. Hermanos, confiésalo delante de Dios. Aclaro, para aquellos que se durmieron o que están dormidos, no vayas a tomar una hojita y agarres un globo y la vayas. No, hermanos, confiésale tu pecado a Dios. Y vamos a ver esta parábola, Lucas 15:11. Otra vez, otra gran enseñanza de parte de Jesús. También dijo, un hombre tenía ¿cuántos hijos? 2. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. ¿Y qué hizo el padre? Y le repartió los bienes. Pregunta, el padre le dijo, ¿para qué los quieres? ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿A dónde vas a ir? ¿Qué piensas hacer? Pregunta, ¿el padre le cuestionó? No. No, hermanos. El padre no le cuestionó. Pero el padre ya sabía que lo que iba a hacer el hijo estaba mal. ¿Sí? Él ya sabía. ¿Quieres experimentar tu vida solo? ¿Me estás pidiendo la herencia?
aquí está tu herencia. ¿Quieres tropezarte? Aquí está tu herencia. ¿Quieres ser independiente? Aquí está tu herencia. ¿Sí? 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada. ¿Y qué hizo ahí? Desperdició sus bienes. ¿Cómo lo hizo? Viviendo perdidamente. 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Te das cuenta que era tanta el hambre que tenía este joven, que había desperdiciado toda la fortuna o toda su herencia que el padre le había dado, y ahora él deseaba comer el alimento de los cerdos? 17. Volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Y qué más dice? Y yo aquí perezco de hambre. 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de estos tus jornaleros. ¿Y qué hizo este joven? El 20. Y levantándose vino a su padre. Podemos ver en lo que llevamos de la historia, ¿qué hizo el joven? Se arrepintió. Ya tenía preparado su discurso. ¿Cuál era ese discurso? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hermanos, esa confesión es la que tú y yo tenemos que darle al Padre para ser su hijo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hagámoslo, hermanos. Hazlo en tu casa. Confiésale al Padre tu pecado. Levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. ¿Qué fue lo que hizo el padre? Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello. ¿Y qué hizo al padre? ¿Qué hizo el padre? Le besó. Hermanos, la palabra del Señor dice que las misericordias del Señor son ¿qué? Son nuevas cada mañana. Hermanos, el Señor nos extiende las misericordias nuevas cada mañana. Cuando un pecador se arrepiente, el Señor se goza, el Señor corre. Ya no caminemos más esclavos del pecado. ¿Por qué no mejor nos arrepentimos delante de Dios, corremos hacia Dios, le pedimos perdón a Dios para que Él nos tome y nos dé un beso? 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Pregunta: ¿hubo un reclamo de parte del padre? ¿Qué leímos en Miqueas? Que Él jamás se va a volver a acordar, ¿qué dice? De nuestros pecados. Lo leímos en Hebreos. Hermanos, ¿por qué? O sea, es algo que no podemos entender. ¿Por qué si el Señor ya no se acuerda de nuestros pecados? ¿Por qué nosotros tenemos que recordarlos? ¿Y acaso somos mejores que Dios? No, hermanos. Y trae el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Y qué hicieron? Y comenzaron a regocijarse. Verso 25. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino llegó cerca de la casa, oyó música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo:
tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. 28. ¿Qué hizo el mayor? Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre. ¿Qué hizo el padre? Le rogó que entrase. 29. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. El 30. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes, con rameras has hecho matar para él el becerro más gordo. 31. Entonces él le dijo: hijo, ¿qué fue lo que le dijo? Tú siempre estás conmigo. Todas mis cosas, ¿qué dijo? Son tuyas. Hermanos, ¿podemos entender este verso 31? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Te das cuenta de lo que estamos? Hermanos, estamos haciendo a un lado las cosas de Dios y dándole lugar al orgullo. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos así delante de nuestra familia? Así como este hijo. ¿Cuántos de nosotros siendo hijos de Dios, teniendo años de creer en Jesucristo, cuántos de nosotros todavía sentimos que nuestros padres no nos quieren? ¿Sabes a qué se le llama eso? Orgullo. ¿Tú sientes que en tu casa no te quiere? ¿Tú sientes que tu casa, tu mamá no te quiere, tu papá no te quiere? No seas como el hijo mayor. Hermanos, en Cristo Jesús estamos completos, con Cristo lo tenemos todo. ¿Qué nos dice el salmista? Que aunque mi padre o mi madre me dejara, ¿quién nos va a rescatar? El Señor. Hermanos, si nosotros tenemos todo con Dios, con Cristo, cuando perdonamos nuestros pecados, tenemos todo con Él, ¿por qué desear las cosas del mundo? ¿Saben cuántos se enojan con sus padres porque no les dejaron herencia? ¿A ti te dejaron herencia? ¿Tienes herencia? ¿O toda tu herencia fue para los demás hermanos, menos para ti? No te amargues, no te hagas la víctima. ¿Te das cuenta? El hermano mayor no estaba feliz de que el menor fuera recibido con tanta alegría. Se quedó y sintió que era un insulto a su propia obediencia y fidelidad. ¿Qué fue lo que le dijo al padre? No habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado. O sea, a este sí le matas un becerro gordo, pero a mí ni un cabrito me das. ¿Sí o no lo tenía todo? ¿Y por qué no lo tomó? Por su orgullo. Estas exageraciones son comunes para aquellos que están en amargura. El hijo mayor finalmente mostró su amargura delante del Padre. No te amargues, recuerda que ya eres libre. El hermano mayor no apreciaba todo lo que tenía. El otro hijo se había ido, se había perdido, mientras que el hijo mayor tenía la compañía de su padre todos los días. Tenía una familia, tenía un hogar. El hijo mayor tenía el amor del padre. Y todo lo que tenía el padre, ¿de quién era? Era de él. ¿Por qué? Porque lo demás ya lo había repartido al hijo menor. Hermano, ¿estás entendiendo realmente que debemos de caminar en esa libertad?
Los orgullosos y los justos siempre sentirán que no son tratados como se merecen. El hijo mayor era obediente, pero estaba lejos del corazón del padre. ¿Qué fue lo que hizo el padre? Le rogó, ¿sí o no? Le rogó a que entrase, y él que dijo, yo no. Hermanos, el padre también amaba al hijo mayor y trató de hablar con él. ¿Y saben ustedes qué es lo que significa en el griego cuando el padre se acerca al hijo y le dice entra? Lo que significa es que el padre no lo llamó hijo, sino lo llamó niño. Así es como está escrito en el griego, y el niño es una palabra del más tierno afecto. ¿Sí? O sea, el padre recibe al pródigo, al que se fue, y lo recibe con cariño y con afecto, con amor. Le dio un beso, lo vistió, le dio un calzado, le dio un anillo. Pero aún así, dándole todo al hijo pródigo que regresó arrepentido, aún así al hijo mayor lo tenía como su niño. ¿Te das cuenta cuán equivocados podemos estar, que teniéndolo todo y todavía siendo esclavos de la amargura? Hermanos, la enseñanza es esta: que la misericordia extiende su mano a la miseria, y que la gracia recibe a los hombres como pecadores. Aquellos que se creen justos jamás recibirán la compasión de Dios. Ahora, ¿quiénes recibirán la compasión de Dios? Los que se humillan y saben que han sido injustos, que han sido culpables y que han reconocido sus pecados delante de Dios. Estos son los que recibirán la infinita misericordia, la salvación y la vida eterna. Ponte de pie, por favor. Hebreos 9:24. Hermanos, aquí nos damos cuenta que la salvación no se obtiene por mérito propio, sino que la salvación se obtiene por gracia. Amén. Hermano, confiesa tu pecado delante de Dios. Mira, cuando tú vayas y te disculpes con alguien al que has insultado, al que has gritado, al que has ofendido, no lo vas a hacer porque te estés humillando delante de la persona. Lo vas a hacer porque te estarás humillando delante de Dios. No le harás un favor a la persona, te harás un favor a ti mismo, porque ya no eres esclavo, ahora eres libre. Hermano, la bendición, la gracia y los milagros de Dios están detenidos a causa de que nosotros seguimos siendo esclavos del pecado. Hebreos 9:24. ¿Ya lo tienes? Amén. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Qué dice? Para quitar de en medio, ¿qué dice? El pecado. 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. ¿Y qué viene, hermanos? ¿Qué viene? El juicio. Hermanos, solamente una vez vamos a vivir y solamente una vez vamos a morir. ¿Y qué viene? El juicio. 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Hermanos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado. ¿Para quiénes? Para salvar a los que le esperan. Hermanos, el sacrificio de Jesús fue hecho en la tierra. Él es nuestro mediador y sumo sacerdote en el cielo. Él se presentó ante nosotros, se presentó por nosotros ante Dios.
Creer que se presentó ante Dios, hermanos, es algo glorioso. El sacrificio de Jesús explica por qué el sufrimiento del infierno debe ser eterno para aquellos que rechazan el sacrificio expiatorio de Jesús. Hermanos, solo tenemos una vida. No practiquemos el pecado porque después enfrentaremos el juicio. Esto significa que no hay segundas oportunidades más allá de la tumba. Ahora es el tiempo de elegir a Jesucristo, porque cuando morimos viene después esto, el juicio. Jesús aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado. La primera venida de Jesús fue para hacer frente al problema del hombre. ¿Cuál es el problema del hombre actualmente? Es el pecado. Y solamente pudo haber sido a través de su sacrificio expiatorio. Hermanos, Jesús vino a morir por nuestros pecados. Habiendo solucionado a la perfección el problema del pecado, viene otra vez en relación con el pecado para salvación en rescate de su pueblo. Hermanos, Cristo viene por aquellos que le esperan. Amén. Cristo viene por aquellos que le esperan. ¿Y quiénes estarán conscientes o quiénes son los que estarán conscientes de que esperan la venida de Jesús? De aquellos que no practican el pecado. Nosotros nos tenemos que separar del pecado todos los días, huir del pecado, como si Jesús hoy viniera. Porque Él viene, hermanos. Él aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que vivamos agradando a Dios. Él ya lo dijo, hermanos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Amén. Ahí donde estás de pie, tómate un tiempo. O tomemos un tiempo para confesar nuestros pecados. Ahí donde estás, hermano. Confiésale al Señor en qué has pecado. Confiésale. Ahí donde estás. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Jesús. Hoy es un buen tiempo, hermanos. Cerrando este tema del pecado, reconozcamos que tú y yo somos pecadores delante de Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús, te damos gracias por ese sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz, de habernos limpiado de nuestros pecados y de toda nuestra maldad. Hoy nos presentamos humillados delante de tu presencia, Señor, reconociendo que hemos hecho juicio sobre otras personas, que hemos juzgado, que hemos criticado, Señor, que nos hemos presentado ante otros insultando, gritando, ofendiendo. Señor, límpianos de toda maldad, Señor, que todavía hay en nuestro corazón. Reconocemos, Señor, que nuestra mente sigue atada al pecado, que nuestra lengua sigue atada al pecado, que nuestros pensamientos, que nuestros oídos, Señor, siguen atados, por lo tanto seguimos siendo esclavos. Y hoy, Señor, confesamos nuestros pecados delante de ti, Señor, para ser libres, para gozar de esa libertad, para ser felices y no ser más esclavos de aquello que nos atormenta. Gracias te doy, Señor, porque ahora puedo gozar de esa libertad y ya no más un dedo acusador sobre mi vida, ya no más aquellos pensamientos que nos están atormentando, ya no más sobre un pasado que solamente nos estaba haciendo daño. Señor,
Ya no más a una vida de sufrimiento y de lágrimas, a una vida de tropiezos y soledad. Ya no más, Padre, a esos recuerdos del pasado y esas culpas que no nos dejaban vivir en paz. Gracias te damos, Señor, por esa libertad que nos has dado. Señor, lo vil del mundo y lo menospreciado has escogido, Señor, para deshacer lo que ha sido, Señor. Y hoy te damos gracias. Te damos muchas gracias por esa libertad que nos has concedido y que nos has hecho libre de todo pecado, Señor. Hoy nos alegramos y nos gozamos de no ser más esclavos de la corriente que se está viviendo en este mundo. Señor, gracias te damos y bendice en el nombre de Jesús, bendice a todos aquellos que nos han deseado mal, a todos aquellos que nos han querido ver en la miseria y hundidos en la enfermedad. Bendecimos sus vidas en el nombre de Jesús. Señor, perdónanos, Señor, por sentirnos justos delante de ti, cuando nuestra actitud debe ser que seas propicio a nuestros pecados. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.